hacer dos salvedades o dos precauciones o señalar dos molestias que ocurren cuando pienso en que nosotros ya estábamos haciendo estudios culturales en Latinoamérica antes de que llegara o se trajera o se reconociera que se estaba haciendo estudios culturales. La primera es que creo que es muy problemático y es una violencia epistemológica subsumir prácticas en conceptos que no han surgido o que no habían surgido, como por ejemplo hablar de feminismos y decir que sociedades matriarcales que existían y existen desde hace mucho tiempo atrás, antes de que el feminismo surgiera como un movimiento político, como concepto teórico, como posicionamiento epistemológico, termina igual un poco cortando y quitando toda esta heterogeneidad y estas tensiones que están en esas otras prácticas que no necesariamente responden a esas etiquetas, aunque se compartan las agendas. Lo mismo que ocurre con los estudios culturales en este caso, o por ejemplo con todas estas teorías de colonialidad que se van atrás y empiezan a hablar de sujetos como el Inca Garcilaso, como Guamampoma, que ya eran sujetos decoloniales. Eso por un lado. Y lo segundo es que pensar que para sustentar esta afirmación se tiene que decir que la crítica latinoamericana que se estaba haciendo en los 90, 2000 eran estudios culturales, también me parece problemático, no solo por lo que decía antes, sino porque también da cuenta de que entonces habría una imprecisión o no habría rigurosidad en lo que es hacer estudios culturales. Está importada, impuestas y apropiada sin más. Responde también, creo que sí a ser conscientes de estas geopolíticas de conocimiento, que dan cuenta también de unas relaciones no solo epistemológicas, sino económicas de los países latinoamericanos con Estados Unidos, pero también creo que tiende hacia la dicotomía y hacia el reduccionismo, en la medida en que creo que operan lógicas, en estas lógicas como de imposición y dominación cultural, en donde América Latina entonces es un espacio pasivo que está recibiendo y no está proponiendo, no está disputando, no está redistribuyendo. Y también se parte entonces de pensar que con el ingreso del campo académico de Latinoamérica a unos estudios culturales gringos, entonces el establishment gringo quedaría tal cual ha sido. Y por el contrario, a mí me gustaría y creo que es acertado pensar que lo que ocurre también es que en este ingreso se redistribuyen y se mueven un montón de lógicas también que se dan dentro de ese establishment. Por otro lado, lo que acabo de decir también creo que corre un peligro y es en el caer en esencializar o romantizar esta imagen de América Latina como un espacio de izquierda, de resistencia, de lucha política, porque creo que también termina en una homogenización que hace que este discurso izquierdoso sea muy vendible y muy consumible por el mercado. Es que el asumir que es una importación o una imposición conveniente acomodada a las lógicas del mercado académico es problemática. Uno, porque se asume que hubo una recepción pasiva y conveniente y se niega entonces un acto voluntario y políticamente dirigido en la forma en que se construyó o se tejieron o se entrelazaron caminos y agendas que estaban ocurriendo en América Latina con lo que estaba ocurriendo en las academias anglo, Estados Unidos y Birmingham, aunque creo que acá el problema que se señala con la imposición realmente va con Estados Unidos y tiene que ver con estas luchas identitarias que vienen desde Martín Nuestro América y que se han dado a lo largo del tiempo entre la América de los gringos y la América de los latinoamericanos, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que el decir simplemente que fue una imposición no permite ver que esta forma de saber hacer de los estudios culturales no necesariamente llegó traída por unos gringos o unos sujetos agringados, sino que también responde a unas agendas de un montón de gente que ya venía estableciendo contactos, conversaciones, lecturas y problematizaciones y que ve también en este campo que se abre de unas maneras de hacer y con unas voluntades políticas muy concretas un espacio para disputar estas cuestiones no solo de identidad sino también de políticas económicas y culturales que ya se venían dando en la crítica latinoamericana, sin que esto implique necesariamente decir que esa crítica latinoamericana ya era estudios culturales. O compleja en el decir que son estudios culturales latinoamericanos, y la discusión que dan Daniel Mato y Nelly Richard con esto es clave, porque creo que en esta traducción sí se pone ese latinoamericanos como una identidad de nuevo estable y homogénea, que es bastante problemática, y que en cambio sí se podría pensar más bien en qué implica decir que es desde América Latina, desde Latinoamérica o sobre, en relación como con todas estas ideas del conocimiento situado, del contextualismo radical.
de decir que ya estábamos haciendo estudios culturales latinoamericanos antes de que se asumiera esta etiqueta, creo que sí hay unas cuestiones que son importantes y que permite esta etiqueta. Por un lado es sí dar cuenta y hacer visible una trayectoria de todos estos críticos latinoamericanos y latinoamericanistas que ya estaban trabajando previos al asumir esta etiqueta como una metodología o una forma de trabajo, un enfoque de trabajo, en la medida en que sea un reconocimiento de una crítica, de una actividad política y epistemológica en donde se están disputando también un montón de imaginarios coloniales sobre esta Latinoamérica imaginada y construida como una despensa, como un simple objeto de estudio. Creo que por esa línea la etiqueta es importante porque inscribe estas formas de saber hacer que se estaban dando en distintas latitudes de América Latina, en tensión, en disputa siempre, no como desde un lugar supremamente armónico y que todo lo que se estaba haciendo en la crítica latinoamericana era igual. Pero creo que lo que sí permite es ver que estas formas de saber hacer, cuando llegan a un espacio más amplio, sí irrumpen y redistribuyen un montón de lecturas convenientes y desarticuladas que operaban en relación con el establishment académico y también con un montón de proyectos políticos y económicos particulares, de prácticas que ya estaban dándose acá y que comienzan a darse con el asumir que ese es el trabajo que se está haciendo, en la medida en que da cuenta de algo que señala Barbero también en la entrevista, y es que no es tan sencillo, ni es tan fácil, ni es tan dicotómico asumir todas estas teorías de dependencia e imperialismo cultural como la única explicación de los fenómenos sociales. Porque de nuevo esto implica asumir entonces que la recepción es pasiva, dócil y acomodada, y creo que estaríamos de nuevo en el campo de estos reduccionismos de los que ya hablaba antes. Por otro lado, creo que más que por el hecho de obtener el reconocimiento del establishment académico y la felicitación de haber entrado por fin en este campo epistemológico, la etiqueta también importa porque ocurren cosas importantes, por ejemplo, en relación con las epistemologías sur-sur. Los culturales latinoamericanos ponen de ejemplo categorías como la hibridez, el latinoamericanismo, la heterogeneidad como categorías propias y situadas desde América Latina. Y creo que eso también da cuenta de que la etiqueta no solo se asume como una importación o como desde una forma crítica, sino que es interrumpida, es pervertida, está resquebrajada, se quiebra esa asepsia epistemológica y académica, y también da cuenta de un montón de luchas izquierdistas propias del momento que permiten que se irrumpan como estos grandes imaginarios sobre una Latinoamérica que es solo objeto de conocimiento y en donde sus sujetos son solo objetos de conocimiento. Que no tengo muy claro cuál fue la posición que defendí acá. Creo que hablar de estudios culturales latinoamericanos no es necesariamente una imposición o una importación, porque también da cuenta de lo complejo que son las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. O Europa y Latinoamérica también, por toda la historia colonial y de colonialidad que vienen de las relaciones e intercambios económicos, políticos y epistémicos que se han dado, y creo que también da cuenta de ese carácter relacional y de la necesidad de hacer más complejas las discusiones desde las que hablamos hoy día. Es decir, una cosa era un Martí definiendo una nuestra América en oposición a una América gringa, y otra cosa es hablar de Latinoamérica hoy en esos términos dicotómicos y oposicionales, no porque ahora no exista la disputa, no porque ahora no exista la tensión, no porque ahora ya no exista la dominación cultural, sino porque creo que hay un montón de otros elementos en juego y que formas de investigar, formas de pensar, formas de posicionarse como los estudios culturales permiten dar cuenta de, y también interrumpir activamente, y también permiten posicionar estas latinoamericanidades como esos lugares de enunciación epistemológica y política. A partir de estas trayectorias que Barbero dice ya era hacerse estudios culturales, yo diría que no, pero que sí abren un camino para que en el momento en que se asume esa etiqueta no se haga de la manera en que se ha dicho, que es simplemente por moda o por imposición e importación. Y para finalizar,